bisturí, gasas y mipo de húmero con Arantxa Capell. Pequeña incisión, gran regalo. Tenemos un regalito para ti, Arantxa, por venir. que lo va a tener que abrir. Hacemos un unboxing. Ya se ve. A ver. Ay, muchísimas gracias. Estamos generosos, ¿eh? Secote está generosa, ¿eh? Y entre traumas. Exacto, nosotros no. Nosotros siempre somos generosos. Intentamos ser generosos con nuestros invitados. Muchísimas gracias. Gracias por volver, Arantxa, a pesar de que no eres fan de cámaras, pero no podíamos no invitarte para que nos hables de la mipo de húmero. Yo creo que es algo que cada vez está más en la boca de la gente. No sé si de moda, no sé si todo el mundo se atreve a hacerlo, pero es algo que yo creo que me parece bastante novedoso. No hay mucha gente haciéndolo a nivel nacional. Quiero abrirlo todo. Todo buscar el radial. Ya me frustré cuando me dijeron que se hacían artroscopias de rodilla. Yo pensé, no, yo quiero abrir rodillas. Claro. Ya. Y ahora ya ni húmeros. Pero rizamos un poco el rizo, ¿no? Venga. Porque yo conocía un poco las mipo de húmero como más en tercio medio, tipo fractura, pero estamos son más, no, son está como más pasando, distantes. Arantxa? Estamos ya yéndonos a, no sé. Cuéntanos, Arantxa, ¿por qué este cambio de paradigma? Pues yo os cuento mi motivo para empezar con esto, ¿vale? Que no tiene por qué ser el de... Bueno, pero va a ser de mucho pero peso, Arantxa, va a ser de mucho peso. Nosotros hacíamos, habíamos evolucionado del transtricipital clásico, ¿no? Que eso sí que era algo como bastante agresivo, en mi opinión, muy, ¿no? De daño muscular, tal, un abordaje un poco sangriento. Pasamos al Gerwin, estábamos bastante convencidos. ¿Cuál ¿no? es este? ¿Cuál es el Gerwin? Pues paratricipital, entonces todo el tríceps lo movilizas en bloque. Realmente lo describió funcionalmente el artículo, yo creo que el artículo original es el de Gerwin, es el que más exposición te da de la cara posterior del húmero. Puedes llegar casi a la zona prácticamente del cuello humeral, ¿no? Entonces, con este abordaje funcionalmente es verdad que los pacientes estaban muy bien. Desventajas que están en prono o en decúbito lateral, que decir, ya eso siempre implica una colocación en quirófano que es farragosa, pesadilla. Y luego la otra cosa es que haces una incisión enorme. Necesitabas una incisión enorme prácticamente para todos los pacientes, para una fracturita relativamente distal, una incisión súper larga. Tuvimos varios casos así relativamente juntos de pacientes muy musculosos. Esta fractura, ¿sabéis? Que es la fractura del pulso, ¿no? Algún pulso, paciente joven, ¿no? Fuertote, algún caso clínico. Cuéntanos el caso que para quien nos escucha, fractura de húmero distal. Húmero distal extraarticular. Sí, pero el caso. Varón, 17 años. 17 o de 20 años, que no se ocurre otra cosa que hacer un pulso. Como no ceden, pues entonces hace una espiroidea, mecanismo de espiroidea, FETEN, el que hacemos en los cursos, así, clac. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen una musculatura enorme. Entonces, esos pacientes tan musculosos, cuando estás arriba, cuando estás intentando, tú disecas el radial, liberas todo el tabique intermuscular, ¿no? Porque es lo que aporta el abordaje de Gerwin, lo dejas muy libre el radial para que luego no tal, y te vas arriba a posicionar la placa y lo cierto es que acabas por traccionar. Y tuvimos un par de casos de radiales, ¿no? Que se recuperaron, que neuropraxia. Sí, pero el momento inicial. Pero ese momento inicial de un paciente muy joven, tal, pues siempre te da un poco que pensar. Entonces, bueno, justo en ese tiempo, la verdad que el doctor Giraldez nos comentó, bueno, nosotros estamos empezando a hacer estos, cuando nos encontramos, ¿no? Los de la trauma, estamos empezando a hacer esto, tal, nos mandó el artículo. Al poco tuvimos un caso muy claro, también brazo muslo, ¿no? Tamaño tal. Pues, venga, vamos a ver, vamos a probar, tal, nos mandó el artículo y tiramos. Tampoco a mí la mipo de húmero proximal es lo que hago prácticamente siempre que pongo placas en el húmero proximal, o sea que estoy como más o menos acostumbrados, o me gusta, me parece una técnica muy... Y las de tercio medio también, ¿no? Porque o era la misma... No, nosotros en tercio medio normalmente somos bastante clavados. De clavo. Pero esa es típica oblicua que viene como muy de... ¿no? Que viene muy de arriba y clavo a lo mejor, o igual. Tiramos. O sea, eso es clavo, ¿eh? Vale. Somos muy de clavo nosotros en general en todas las fracturas. Entonces, bueno, pues empezamos. Lo cierto es que la sensación no es sencillo. O sea, no es una técnica así sencilla que enseguida, pero bueno, lo cierto es que el paciente luego está fenomenal.
¿Cómo es la vía de abordaje entonces? Entonces, la vía de abordaje, yo creo que es bueno marcarse a rayos porque al principio no es difícil, o sea, no es fácil orientarte te marcas la flexura, te pintas la flexura y luego a rayos te marcas un poco lo que es la palita humeral justo encima de la fosita, ¿no? Porque es donde se va posicionado el extremo distal de la placa. O sea, esta técnica se hace con una placa de húmero proximal dada la vuelta a día de hoy. Claro que no, es el truco. Porque yo estaba pensando en una placa normal de grandes fragmentos y digo, pues que esa no se hace que recta, pero claro. Con la placa de húmero proximal dada la vuelta, la parte que la curvatura, es decir, la marca, ¿no? Pues con la filos. Sí, y esa pequeña curvatura. Sin tocarle la curvatura y sin nada. Eso para con grifas. Porque te ayuda lo cierto es que te ayuda a la reducción. Luego ahí yo sé que el grupo de Videla están haciéndola con la extraarticular de húmero distal y la ponen en la columna medial, pero esa es otra forma de hacerlo también MIPO. Nosotros lo que estamos utilizando es la filos. Claro, porque necesitas más tornillos, claro. Claro, lo que te da es que como usas la palita que va normalmente al húmero proximal, tienes un montón de tornillos bloqueados. Claro. ¿Vale? Y en un segmento pequeñito puedes meter bastantes tornillos bloqueados. Y luego arriba es el intervalo entre el deltoides y el bíceps, que es un intervalo ahí natural, que realmente el abordaje es bastante, ahí sí que es bastante sencillito porque no tienes, o sea, aquí abajo es lo mismo que el bloqueo de los clavos de húmero distal, ¿no? Es exactamente igual, un poquito más amplio. Hay que tener mucho cuidado con los separadores, ¿no? Miguel me decía, mucho cuidadico con el que te pongas de ayudante. Quiero decir, los separadores hay que tenerlos verticales. En cuanto a palancas... El intervalo es, abres piel, encima de la paleta, bíceps. Efectivamente, tienes que separar el bíceps y tienes que abrir eso, y tienes que abrir el braquial. ¿Vale? Igual que haces para no entrar nervioso y ¿no? como para los bloqueos. A través del braquial. Entonces lo que pasa es que como te tienes que poner unos separadores para poder posicionar la placa a los dos lados del húmero distal, esos separadores en cuanto haces palanca pueden condicionar una neuroaplasia. O sea que hay que ser muy cuidadosos. Un abordaje va a ser un poco fino. Arriba entras en el intervalo entre como si fuera el final de un delto pectoral o de un delto pectoral ampliado, o sea que ese abordaje sí que estamos todos como más habituados y es relativamente sencillo, enseguida encuentras el húmero. Y el túnel pues te lo tienes que ir disecando desde arriba y desde abajo. Oye, pero esas fracturas, ¿cómo las reduces? Claro, entonces ese es el... Porque si ya empieza a ser zona... Ese es que no consolida fácil. Ese es el asunto, que digamos que hay que casi es más... Después de... Tampoco hemos hecho muchísimos casos, pero bueno, tenemos unos cuantos ya y entonces lo que te das cuenta al final que lo más cómodo es casi posicionar la placa y luego llevar un poco los extremitos a la placa. Reducir sobre la placa. Claro, porque no te caben pinzas de reducción. Hombre, si puedes reducir y poner un tornillito y tal, ideal. Pero lo cierto es que no es sencillo. O por lo menos para hacer la osteosíntesis, ¿no? Reducirlo de alguna forma. Claro, pero si tú posicionas, la propia placa ya te controla uno de los planos y luego ya es controlar solo los dos, ¿no? La parte lateral y medial. Hoffman a lo mejor te lo vas llevando. Claro, con 2 mini Hoffman. Tiene que ser todo chiquitito. Chiquitito, es pequeñito. Entonces, la placa, las últimas veces lo que hemos utilizado son este tipo de bulones que te la comprimen contra el hueso, ¿no? Para posicionarla y ya luego tirar tornillos. No empezar a tirar tornillos por allí porque lo que nos pasa muchas veces es que consideramos el húmero como el fémur. El húmero es mucho más estrechito y da menos oportunidades. No da tanto tiempo a hacer... Si en un fémur haces un agujero y no vale, pues haces otro. Pero en el húmero hay que ir. Entonces, con estos bulones posicionas y yo creo que es más sencillo. Posicionas y acercas, porque nos acercas como una aguja. Y si te gusta, disparas definitivo y si no, los puedes mover porque son agujas. Podría ser una aguja con bola. Sí, agujas de Kirchner, los bulones son aguja de Kirchner con bola. El sistema que son los que el agujerito es mínimo el que hace sobre un número. Claro, que cambia la broca es otra historia. Te pegas súper bien la placa y tú ya es el primer tornillo de cortical, porque ahí no hay tornillos de cortical en la filosofía. Me gusta la altura, no me gusta, tal un poco la posición, ¿no? O sea que... ¿Y habéis tenido en los casos alguna complicación, pues como... Hemos tenido neurapraxia, sí, alguno, pero la verdad es que muy, muy temporales. O sea, pacientes que luego vienen a consulta a revisión ya se les ha pasado. O sea, el primer día están ahí un poco tal, no todo tal, no radial feten, ¿no? Sino ahí un poco... ¿Y la movilización, Arantxa, una vez? Y movilización ¿Desde el primer día? Desde el primer día, peso no. ¿Peso no? ¿Cuánto tardáis en peso? ¿Tornillos arriba? ¿Cuántas corticales? Arriba 3. ¿Y los alternas o algo? No, arriba pueden ir juntitos. No, porque como hay mucha distancia que vas a dejar libre, ¿no? Un poco la filosofía. Pues arriba y abajo lo que o sea, no los alternas. No. O sea,
No Estás es diciendo cerca, lejos. No, porque no vas a cargar. No es o sea, no hace falta hacerlo del 50% tal, Claro. fémur, no vas a cargar Claro. sobre ahí. Es simplemente sujetas arriba, sujetas abajo. ¿Y abajo cuántos pones? Y abajo todos los que puedas. Normalmente te entran los fragmento 4 o distal. 5 los 5 de la que tiene la placa. Vale. O sea que ahí no hay. Si está en el centro, te entran todos. Porque la dirección que tiene no abre mucho. El abanico que tiene esa placa no abre demasiado y te entran casi todos. Sí, lo suficiente como para que sean Y no poliaxiales. se te pero puede no- quedar un poquito. Claro, es que son un ángulo fijo. Es decir, que no os puedes dirigir. Entonces sí, van sí, donde sí. van. Entonces la clave es posicionarla. Si no está exacta, igual que pasa en el húmero proximal, si no está bien en axial, un tornillo se te va a salir, el de un lado o el del otro. Entonces ya no va a ser. ¿Y cuándo no te planteas hacer MIPO? Bueno, yo creo que sí, el trazo es muy Tercer fragmento, con un tercer fragmento que a veces lo tienen o no. Alguno hemos hecho con un Algunos sí, tercer ¿no? fragmento. Sí, imagino que Pero algo. ahí estáis empezando ya. Pero bueno, sí. ¿Pequeños fragmentos o grandes fragmentos como tercer fragmento? Claro, es que yo creo que son peores las que son como muy conminutas y te va a costar más controlar el eje, a cambio van a pegar antes. Claro, la Porque al conminución, final sí. el problema de esto un poco es que, o sea, que no deja de ser fracturas cortitas que bueno. Que Y en son cuanto a rehabilitación, las fisarias. ¿cuándo pueden empezar a hacer fuerza axial, digamos, en esta Yo creo que fuerza axial lo último. Lo último, Lo ¿eh? Lo último. Yo siempre les explico a los pacientes lo peor, tal, porque el brazo, la gente fuerza axial, claro, si es muy joven, pues Claro, es que esto se desmontaría. entiende flexiones, tal, pero si es mayor, sobre todo hay que decirle que no se levante del sillón apoyando Ahí, eso las y en manos. hueso, y en hueso osteoporótico Yo creo, es que no es también una fractura tampoco no es muy típica, frecuente, ¿verdad? de O sea, es más gente, una la verdad que no hemos supraintercondilia, tenido ¿no? casos Típica, más de gente supraintercondilia. muy mayor. Es verdad. Por ahora no he tenido, pero ellos suelen hacer articular y ya te tienes que ir a una A unas placas, síntesis ¿no? de codo habitual, Sí. que no es el caso. ¿Dónde conseguís, Alina Arantxa, que se forme la gente de estas técnicas en cadáver? ¿Directamente desde la industria? ¿Cómo lo conseguís? yo Porque no es tan fácil tener la oportunidad de operarlos. Al final no es una fractura tan frecuente para poder hacerla tantas veces alguien Nosotros joven. la verdad que hemos empezado todas las MIPOs. Sí, pero vosotras hace años que os peináis. In vivo. Ya, No, pero que siempre un poco que yo, por ejemplo... A ver, pues, conoces el material, porque le das la vuelta a la Claro, placa. Realmente esta, si lo habéis hecho abierto y aquí abajo es el bloqueo. O sea, es decir, venga. Sí, Repregunto, ¿qué consejo daríais a la gente joven claro, que quiere pues es que empezar? yo creo que primero hay que hacer abierta. Eso pasa en todas las MIPO. Perfecto. Que primero hay que hacer abierta. O sea, yo no creo que tu primera fractura humerodistal lo tengas que hacer en MIPO. Eso, pero en Perfecto. general, ni el húmero proximal tampoco. Me encanta, es un consejo. A mí me parece que siempre tienes que empezar abierto y luego ya, hombre, no vas a abrir el fémur ahora a día de hoy, ¿no? En Canal Todo el Mundo Sí. hace los fémures MIPO, la mayor parte, tal, cuando pones placas, me refiero, no vas a decirle no, mira, abre todo el fémur, levanta Para todo, como aprender. hacíamos antes para aprender. No pasa nada, lo aprenderán con los de cadera, con cariño, pero quiere decir que no, que alguna vez verán un fémur, ¿no? Con todo levantado. Pero yo creo que en un húmero distal, en un tal, tienen que primero hacer abordaje reglado, Tenerle miedo disecar al el radial, radial, claro. ver cómo manejarse ahí y luego, si ya quieren tal, húmero proximal del pectoral y luego te pasas a la MIPO. Pero primero tienes que haber hecho algunos y tienes que posicionarte, La anatomía, orientarte bien, claro. porque si no es un poco... Pasa que es verdad que a nosotros quizá la MIPO como que nos atrae más porque al ser claveros estamos como muy hechos a los abordajes de los clavos y luego pues esto tampoco no es una diferencia tan grande, ¿no? Cuando te lo explican no es tan grande. Yo la verdad que luego Miquel Videla nos ha dado a todos, yo creo porque han sido siempre muy generosos con eso, todos sus estudios anatómicos, hechos en cadáver, probando la placa, no sabes si te ayuda o te... ¿no? O te mete más miedo porque te dice, está 7 milímetros y dices 7 milímetros. Es verdad, esos estudios son Esos estudios que tú ahí parecen- haciendo cosas y de repente dicen, está el tibial posterior está... Y tú dices, madre mía, prefiero no saberlo. Pero no, hay que saberlo, ¿no? Pero todos esos estudios es verdad que ayudan y luego todos los cursos de cadáver yo creo que son ideales para O sea que es probar estas es cosas. tendencia para quedarse, no es tendencia para volver luego hacia atrás. Bueno, Arantxa. yo creo que sí. A mí me parece que cuando cojamos, o sea, vas notando que en cuanto vas haciendo alguna más te manejas mejor, alguna... yo la trauma, ¿no? Ayer lo hablábamos con un resignado, en la trauma se sufre un poco siempre, o sea, es que hay que pelearla, quiero decir, no puedes ir allí y pretender que llegas y tal, pim, pam, reducido, me voy. Ojalá, algunas fracturas, algunos casos, con los años, algunas cosas, pero muchas veces hay que pelear un poquito la reducción. Entonces tampoco con todo abierto los húmeros distales son facilísimos de reducir,
a todos nos ha pasado, pones el tornillo, no se mueva nadie porque en cuanto giras se va. O sea, ahí se entiende perfecto lo de por qué pones una placa además de un tornillo. Pues se va todo, se desmonta porque alguien ha girado y se ha girado sin querer, te ha girado el brazo. El clac, ¿no? El clac ese... ¿Qué ha pasado? O sea, no es fácil tampoco. ¿Qué es un clac? Con lo cual tampoco es... O sea, que bueno, que esto tardas un poquito en hacerlo, pero la verdad que la sensación del paciente es buenísima. Viene a la consulta, no les duele nada. ¿Y te quitas? ¿Había rigideces en esos codos o no? En los de ahora no. ¿Los otros? Era bastante bien tolerado, ¿no? Era muy bien tolerado. Si tú levantas el tríceps, eres un poco cuidadosillo. No, la verdad que la gente no hacía rigidez. Yo creo que no, en el Gerwin no. Y Arantxa, ¿no es un poco antiao? A ver, dale, no hay problema. O sea, fractura de trazo simple diafisario. Y estamos haciendo estabilidad relativa con una placa puente. Realmente no hay una reducción anatómica. O sea, va como un poco en contra de Perren y company. O sea, quiero decir, vemos un callo grande. O sea, ¿qué ves en la radiografía después? No hacen un callo enorme. Un callo normal. Tienes que reducir, no anatómico por supuesto, pero tienes que dejarlo más o menos con el eje bastante, o sea, en una fractura oblicua corta. Y yo creo que es un poco el mismo principio que los clavos. O sea, ¿por qué funciona la estabilidad relativa ahí? ¿Por qué no es necesaria estabilidad absoluta? Pues porque no has desvitalizado, tú no desperiostizas, no eliminas el hematoma fractuario, tienes un hueso muy favorable como es el húmero, que está envuelto en músculo por todas partes, no como la tibia que está ahí desnudita, y entonces para que consolide. Entonces aquí tienes como la biología va muy en tu favor siempre y cuando tú no lo andes trajinando. Entonces no se puede desperiostizar los extremos, desvitalizar, quitar todo el hematoma, andar con pinzas. Entonces, claro, es MIPO. O sea, es MIPO y funciona porque es MIPO, porque no has alterado la biología, y entonces con una mecánica no completamente estable, no de estabilidad absoluta, te funciona y consolida. Tienes que esperar para que ver una radiografía que te diga, bueno, ya puedes hacer, ¿no? O que es que son, como la mayoría son jóvenes, sí se ve callo. ¿Sí lo ves? Y sí, sí ves. ¿Y cuánto tiempo más o menos de consolidación dirías? Pues no más largo que una reducción, ¿no? Más largo que una más largo que una reducción. Es que la reducción anatómica, claro, si haces estabilidad absoluta, realmente casi no lo ves el callo, ¿no? Claro. Lo que ves es que el paciente está muy bien. Pero aquí clínicamente está muy bien. O sea, que la sensación es buenísima, o sea, es una cosa agradecida de hacer. Yo hice un caso con ella y yo salí, yo creo que llorando, y ella, ¡qué bien! ¡Chun, chun, chun, chun! Y ha ido todo bien. Pero porque lloraba, porque no, pues porque yo sufría, pues porque tenía un músculo muy grande, o sea, era un paciente joven musculado con un bíceps brutal, y yo estaba ahí en plan, no puedo, y Arantxa, mira, sabes que ya, pues cuando tú ya llevas más, pues el primer sufrimiento ya te queda lejos y ya como que estás familiarizado, pero el primer caso dices, me quiero morir. ¿Pero consolida el paciente? Sí. ¿Está bien el paciente? Sí, cayó. Pues quedémonos con eso. Quedémonos con eso. Sí. Arantxa, muchísimas gracias por la lección magistral sobre MIPO. Sí, esto va a ser bastante novedoso. Esto te va a traer... Va a traer cola. Muchísimas gracias, Arantxa. Encantada. Alina, a ti también las gracias, claro. Como si no nos invitas más, no nos dejan, nos quita el micro. A ti está a punto de quitártelo ya. El final. A veces para empezar. Hay que hacer técnicas nuevas. A veces para ¿no? Es que lo complicó mucho. Y hace 6 años de esto, 5 años de esto. Sí. Y... A lo mejor hay que hacer técnicas nuevas, ¿no? Cambiemos. Exacto. Venga. Hacemos esto. Sí. Filos, del revés. Sí. Esto ha sido, a veces para seguir hay que empezar con técnicas nuevas. Esto ha sido Entre Traumas. Muy bien.